hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo amigos, para llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la revista Amartya. No todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los dirigentes. Arrancamos con todo en el día de hoy, lunes, arranca la semana y arrancás con la revista Amartya en el último lapso de tiempo hasta irte a dormir. Así que no lo hagas, no te vayas a dormir, porque hoy vamos a hablar del silencio. Si quiero silencio, silencio. Y se quedan mudos. ¡Hey! La señora Julieta Dorio, que volvió, va a hablar, hoy habla Julieta El Dorio. regreso de los muertos vivos se llama esto. Pero vine a escuchar hoy. Silencio. Mariana Collante con nosotros también, aquí. Buenas noches. ¿Va a hablar hoy? Sí, agobiada por el futuro. Ya mal me pongo. Qué terrible ese futuro. El presente y el futuro. De pasado. Y el señor Damián Kotz, que vuelve a reincidir, nuestro psicoanalista, que va a tener para hablar, ¿no? Con el silencio. Arrancamos entonces, sí, para este programa hemos preparado un montón de cuestiones, cositas. El silencio. Cuestiones cositas me encantó. Sí, estoy muy entusiasmado. El Para silencio, una casa así de chucherías, tipo, en vez de todo por 2 pesos, cuestiones, cositas. porque el silencio se asemeja al blanco, ¿no? El blanco, digo, si uno fuera pintor, el silencio si uno fuera músico. Bueno, el silencio a la hora de hacer radio. Es uno de los elementos de la radio, tal cual. Claro, bueno, hay que saber utilizarlo, porque si no uno puede decir qué le pasó, no tiene nada para decir. Bueno, ¿cómo se llamaba este locutor acá? Guerrero Martínez. Sí, el rey de los silencios en la radio, Hugo Guerrero Martínez. Yo pensaba también en el gol de los uruguayos en 1950 a los brasileños, que enmudeció todo un estadio. Ese también es otro silencio, ¿no? De sorpresa, ¿qué pasó acá? No se puede creer esto. ¿Cómo puede ser esta gente nos gane en nuestra propia casa? Bueno, hay otro tipo de silencio también, que es la no participación o la baja participación en las elecciones, ¿no? Eso es un silencio distinto, pero también es un silencio bueno, abrumador. Que este fin de semana, perdón que pinche el globo, se demostró que no sería tan así. 60, en el caso de la provincia. 60,9% de participación, es una legislativa, así que no está tan mal, pero... ¿Y qué hacemos con el silencio, doctor? Bueno, en principio yo diría que hay 2 tipos de silencio, ¿no? Lacan lo diferenciaba, porque de la etimología ya se diferencia. A ver. Tisere y silere. Digamos, lo que uno calla sabiendo y el encuentro estructural, diría Lacan después, con el vacío, con aquello real, con lo indecible. Que, bueno, podría ser más asociado al silencio de la naturaleza, ponele. Wow. Bueno, vamos a escuchar qué nos trajo hoy en el clip. Estaba muy entusiasmada con el clip. Sí, porque creo que es una de mis obras máximas. Ah, me encantó. Muy bueno. Bueno, hicieron los pochoclos. Prepárense porque vamos a escuchar este clip sobre el silencio en la revista Amartya. Estás, 11 3200 0530. Hablaremos esta noche del silencio, del callar. No es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Hay algo importante que ahora da pánico y es el silencio. ¿Por qué no te callas?
Cuando uno utiliza al silencio como respuesta, pretende desbaratar los signos, pero resulta que el silencio puede ser significante, de un significado pleno. En la música hay silencios, pero el silencio también es música. El silencio pasivo-agresivo, cuando me callo para lastimarte. Hay como un silencio atroz en toda la tropa troll que tiene que ver con algo que hemos hablado muchísimo de la cuestión de la interna de ellos. La estrategia respecto de la causa de corrupción es un poco estar en silencio. Y digo que nos quedamos con el canto, con la alegría, con el grito de viva la patria, y ellos dejamos el silencio, que es o porque no tienen nada que decir o porque realmente no pueden decir lo que piensan. Hermoso, qué lindo conjunto de frases que nos dejaron con la boca cerrada. No, me encantó lo polisémica, todo lo que uno puede pensar a partir del silencio, ¿no? Lo positivo, lo negativo, que te callen, que callarte. Bueno, el hecho histórico, ¿no? De Chávez siendo callado por el rey y la irreverencia, ¿no? Del comandante Chávez generando un hecho, ¿no? De eso también, porque de alguna manera es la metáfora de los españoles queriendo callar la cultura americana, y bueno, por eso tipos como Chávez son lo que son, ¿no? Maradonianos en su forma de hacer política. Únicos, porque ya fue, no hay otro, no creo. Nacerán otras cosas. ¿Cuándo? ¿Cuándo nazcan? Pronto. Pero el silencio en la música, que es otro elemento muy interesante que vamos a analizar en el día de hoy. Hablar de eso. Sí, porque el silencio en la música occidental es simplemente el momento en que uno entiende que tiene que aplaudir, y no como un elemento dentro de la música. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero es fundamental, los silencios, y lo escuchaba Dolina, que gran manejador no solo de conceptos, sino de silencios. Muchas veces en esas discusiones uno intenta responderlo todo, y a veces el silencio es muy bueno para que el que te quiere preguntar o en una discusión quiere tratar de rematar, bueno, caiga también en el vacío del argumento. Uh-huh. Yo me quedé con lo que decía de ahora el silencio da pánico. Sí. ¿Se acuerdan que hablamos de la infantilización de los vínculos la otra vez y trajimos todos estos términos? Bueno, ¿no? Me clavó el visto, me gosteó, me bloqueó, me mira las historias pero no me habla. Yo creo que sí, que en esta época el silencio en la era digital da pánico. También, y lo último que decir, que hay lugares, los lugares son lugares donde el silencio es para pocos también. Hay lugares en los aeropuertos que son ultra VIP, que son para la gente que paga los pasajes más caros y se los resguarda del quilombo de un aeropuerto. Y así uno puede pensar las casas, ¿no? Donde nosotros vivimos, cuanto más pequeñas son, menos posibilidad tenés de silencio, no existe el silencio, ¿no? Entonces, yo creo que está muy subvalorado el silencio. Totalmente. Y, o sea, en línea con lo que decía Damito, cómo incomodan los silencios, sí, ¿no? En las conversaciones, incluso con gente con la que uno siente, o sea, tiene confianza, ¿no? ¿Por qué nos sentimos incómodos ante el silencio? Me parece que es esto que decíamos antes, ¿no? Porque nos encontramos con el verdadero silencio, que podría ser la muerte, por ejemplo. Aquello que no tiene palabra, que no se puede poner en palabra. Por eso muchas veces se siente en el cuerpo, y ese vacío, ese silencio de queda resuena en el cuerpo, y quizá no hay palabras, pero bueno, de eso se trata, de por lo menos empezar a construirlas. Hay un silencio que después de la detención de Cristina la puso en ese lugar y que lo aprovechó muy bien. Yo me queda grabado, y la verdad es que como testimonio de ir o al discurso, incluso antes que fuera detenida en el PJ, ¿se acuerda el aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, si no recuerdo mal? 16 de junio. Sí, me sorprendió eso, estaba muy lejos, había mucha gente, y cuando ella, había otros oradores antes, ¿no? Y había un ruido, digo, esto no se va a escuchar nada. Pero cuando ella habló, y lo mismo pasó en Plaza de Mayo, cuando emitieron el audio, el silencio y el respeto, que también hace que ese discurso llegue. Sí, y en Parque Lezama también pasó, y de hecho es esa ausencia presente, ¿no? O sea, porque está sin el cuerpo, no está el cuerpo,
y como una voz que baja casi como un Deus Ex Machina, ¿no? Y todos, o sea, con un audio de WhatsApp, logró que todos hicieran silencio, era como... piel de gallina, piel de pollo. Y el silencio, y ese silencio que me parece interesante, para nada romántico en términos de lo que cualquiera se podría imaginar, sino lo que invita a imaginar, porque me parece que ese silencio va acompañado de la ausencia de imagen, y eso, permítanme, son ojos perdidos tratando de construir imágenes en sus cabezas, muy por el contrario en estas épocas donde queremos tener todo servido. Arrancamos con Los Tipitos haciendo un tema que es estremecedor. Campanas en la noche. Un tipo que abre la ventana, escuchen la letra, y no se olvida, porque el olvido no existe y ella va a volver. Hacen la M530 escuchando a Los Tipitos, que tienen un muy buen tema que se llama El Silencio, claramente hoy en el día, pero no queremos ser tan obvios. Entonces elegimos otras cosas. Vamos a hablar de por qué elegimos el silencio. El silencio ensordecedor del gobierno que ha sido derrotado en la provincia de Buenos Aires y que todos hemos visto en las pantallas a un Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ser el padre de esa victoria, ¿sí? Escuchamos también el audio de Cristina Fernández Kirchner, me parece que son los dos elementos muy importantes de esta campaña. Recordarán, ella iba a ser la candidata en la tercera sección electoral, pero sin embargo, hay que decir, y esto ayer en la transmisión especial de la M530 se analizaba, nadie podía decir, ni por las tapas, que se iba a ganar por un 15%. No estaba en ningún análisis. No, bueno, el Turco Asís había dicho un par de días antes que iba a ganar el periodismo no, también podría ser, ¿no? Con el tema de las coimas, de las escuchas, que iba a ganar el peronismo por goleada. Y dije, ay, no se estará arriesgando un montón, pero bueno, es el Turco Asís, ¿no? ¿Qué le va a decir? Que se calle. Bueno, es que... le pegó. Le pegó. No, es que acá estaban llegando las informaciones de las distintas de los distintos telegramas, y la verdad que uno era cauto en función del resultado, pero como en todas las elecciones se va expresando un porcentaje. Lo que marca también esta elección es una polarización muy marcada. Somos Buenos Aires, que era la tercera fuerza
ese intento de los que el PRO de los que el PRO que no quisieron entrar a La Libertad Avanza. Es Zamora y Randazzo a la cabeza, ¿no? Espacios vecinalistas, Randazzo en esa estrategia siempre de sacarle votos al peronismo. La verdad que quedó muy, muy, muy despintado y afuera, ¿no? Es otro elemento. El otro es la ausencia del PRO, quedó invisibilizado. Algunos dirán, con la estrategia del escorpión de Mauricio Macri, quizás eso vuelva a resurgir como una democracia mirá qué furcio, una derecha democrática. ¿Se acuerdan que una vez la derecha podía ser democrática? Algún analista escribió un libro, ¿no? Excelente. Vamos a escuchar de esta derecha que dijeron tantas cosas. ¿Qué tenemos a ver en este buzoncito de recuerdo? Bueno, es el documentalista de La Libertad Avanza. Lo tenían a Santiago Oría. Decirle documentalista. Bueno, si a usted que una película no le guste, pero estoy muy, muy Franchella, ¿no? Claro. O sea, decir, no le gusta Franchella, no la ve. Disculpa. Los cazafantasmas. Escúchenlo a Santiago Oría, que es el que está registrando las imágenes del presidente y que decía esto muy tempranito en lo que fue el domingo en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires. Una campaña excelente, donde la estructura organizativa de La Libertad Avanza provincia de Buenos Aires creció en tiempo récord. Es impresionante lo que se trabajó. Una campaña excelente que penetró, el kirchnerismo nunca más penetró muy fuerte. Así que nada, esperamos unos muy buenos resultados. ¿Presentismo? La esa información, pero más alto de lo esperado. Más alto de lo esperado. Con el número, a priori, con el número de participación. Por supuesto, cuanto más gente vota, más democracia, así que eso obviamente nos pone contentos. Bueno, pero acá hay un elemento que me parece interesante del silencio que la sociedad le impuso a los tipos que vinieron a bardearnos, que vinieron a agredirnos y a decir cosas que creíamos que nunca íbamos a escuchar, ¿no? No estamos hablando solo de lo ideológico, pegarle a un jubilado y decirlo, sacarle los remedios a los jubilados, sacarle la atención médica a niños que tienen situaciones muy graves. Y regodearse. Bueno, nivel de perversidad total. Ian Moche, ¿te acordás? Bueno, es uno... Ian Moche, la estrellita culona del streaming del CONICET. ¿Y quién más era? Bueno, y Jorge Rial, chicos. Fueron como los tres artífices del resultado de este domingo. O sea, es como todo muy raro. En los memes en las redes, no sé si vieron esta idea de el kirchnerismo nunca más, como... digamos, una idea provocativa que tuvieron para llevar adelante la elección. Bueno, cómo se les da vuelta, ¿no? La gente en las urnas dijo kirchnerismo más que nunca. Y es una respuesta contundente, ¿no? A un gobierno que hasta hoy, después lo vamos a repasar, todavía no ha dicho nada. Muy poquitas cosas. Silencio total. Sí, también mantuvieron un silencio total durante más de una semana con los audios del 3% de Karina, entre otros audios que han circulado, ¿no? Ese silencio terrible. Y después otros silencios que deberían estar y no están, como por ejemplo, si me permitís rápidamente, un tuit que puso ayer Luis Majul. Llámate a silencio, Luisito, llámate a silencio, dale. Las 1001 razones de la aplastante derrota. Y estábamos hablando antes con Marian que una derrota no es aplastante. Está mal. Claro, una victoria es aplastante, o sea, una aplastada derrota, una quedó aplastado. Pinchada. Claro. Pero no son, o sea, les spoileo rápidamente, no da 1001 razones, da 10. Porque es así, las 1001, o sea, ya está en eso, rápidamente. 1, la soberbia y la arrogancia. Debería apretar acá para decirlo. 2, la detención de Cristina Kirchner porque explica el fuerte incentivo para ir a votar que tuvieron quienes creen en su inocencia. 3, la de Karina debería decir, claro, ¿no? El estancamiento de la actividad económica. 4, la falta de empatía con los discapacitados y sus familias. ¿Se acordó ahora, no? De la falta de empatía. 5, los audios de Españuolo. 6, el factor Karina, que debía estar, insisto, en el puesto 3. 7, los Menem en el gobierno, o sea, Luisito, tarde. Es un desagregado de... ¿no? Se acordó tarde. 8, la falta de gestión en áreas clave. 9, la pelea simultánea y con muestras de ensañamiento contra los dueños de los medios, los periodistas, los bancos, la UIA, los economistas, la comunidad científica y la comunidad artística. Y 10, o sea, la 1001,
la falta de un acuerdo parlamentario mínimo indispensable, lo necesario para evitar la seguidilla de derrotas antes de la elección. Insisto, Luisito. Bueno, claro que después, al calor de los resultados con el diario del lunes, todo parece muy obvio. Escuchemos a la Pepona. ¿Lo tiene la Pepona? Sí. Bueno, que es... No le gusta que le digan la Pepona. ¿Por qué no? Porque dice que no le gusta. A la Pepona no le gusta que le digan que se parece a la Pepona y que le digan Pepona, Pepona, pero no le digamos Pepona. Una de las armas Iñaki. que tiene Iñaki, que tiene este gobierno en las redes sociales, que es una manera de hablar, de gritar y de imponer un discurso. Bueno, fíjate lo que también decía, escuchamos a Oría, que estaba muy convencido de que había sido una victoria. Excelente campaña. Al principio de la elección, excelente campaña, y al final se lo ve de noche hablando a cámara, diciéndole esto a sus fiscales. Estamos haciendo una elección histórica. Le pido por favor a todos nuestros fiscales que se queden hasta que se cuente el último voto. Estamos muy cerca de barrer de una vez y para siempre al inútil de Kicillof y de decir kirchnerismo nunca más. ¡Wow! ¡Qué mala lectura política! Y además algo que tiene esta gente, que me gusta porque es el lado B de la moneda de la palabra del silencio. Son unos bocones. Y lo hizo en el barrio. Esta gente tiene menos barrio. No podés boquear. El bocadillo, ¿no? Todos bocadillos tiran. Bueno, fíjate cómo este chico tenía mala información, que lo que se dice es que es la misma mala información que le dieron al presidente para poder llevarlo al búnker y ser la cara de la derrota. Igual tenían la información, pero él no quería ir al búnker, es lo que se dice. Y le dijeron, no, tenés que ir, Javo, tenés que ir, porque estamos cabeza a cabeza con los resultados y es imprescindible que estés vos ahí hablando. Y después no quería salir y se ve que como medio que lo empujan y entra rebotando, así saltando. No, claro. Es tremenda. Se le alejan, ¿viste? Que se le van como Igual, alejando a la gente. El diario de Irigoyen quedó chiquito. Bueno, alguien que sí evidentemente sabía o estaba o tenía otro tipo de consumo de información, es Lila Lemoine, que ya veía que salía todo mal y hizo un acting entre los periodistas. Esto va a quedar para el olvido, esto va a quedar en silencio en la historia, pero no merece que nosotros no lo hayamos visto, porque la verdad es que habla de la desesperación de, en este caso, una de las artífices de La Libertad Avanza, que evidentemente tenía información y estaba muy nerviosa. Callate si querés que hable o querés hablar vos. Es muy difícil. Nos calmamos, hay mucha nerviosidad. Son 5 tipos amedrentándome, me dejan en paz. Ahora mismo. Está nervioso. ¿Por qué tanto nerviosismo en el gobierno? ¿Qué pasa? No, pero ¿por qué tanto nerviosismo? Muchachos, por Dios. No, Lemoine, vos viniste. Ni nos dimos cuenta que vos estabas y te metiste a gritarnos, Lemoine. Bueno, nos está grabando tal como hiciste en el Congreso, Lemoine, lo mismo. ¿Qué sos, pagano? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Por qué me estás grabando, Lemoine? ¿Por qué graba? De verdad. ¿Qué es esta amenaza de grabar a los Nos va a sacar una selfie, Lemoine. No, los voy a grabar porque les estoy pidiendo que me dejen en paz. Son 5 tipos que me están siguiendo. Les digo que me dejen en paz y no me dejan en paz. Entonces, como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad. ¿Me van a dejar en paz ahora que lo estoy grabando? ¿O me van a seguir todavía? Ah, se quedaron quietos ahora que los están grabando, ¿no? Así son, así es la prensa. Te hacen cualquier barbaridad y después cuando vos los grabas a ellos... ¿Por qué banaliza tanto la me dejan en paz ahora mismo. Basta, se terminó, basta. Y así es la prensa. Por favor, qué papelón. Qué delirio persecutorio, mínimo, ¿no? Hay que tomar las pastillas. Hay que tomar. Sí, algo hay que tomar Sí. por jugo de naranja, no otras cosas. El nivel de paranoia de esta mujer es preocupante. Llegan los mensajes al 11 3200 0530. Mira, Claudia nos dice, soy docente y en mi práctica el silencio es sobre todo dar lugar a la palabra de los otros, hacer silencio para escuchar. Ese es un buen silencio. Bueno, en mediación es imprescindible la escucha activa, ¿no? O sea, escuchar y no decir, ay, sí, me pasa lo mismo. Escuchar, que la gente se sienta, digamos, oída, para poder, o sea, resolver el problema, que los conflictos en la gran cantidad en la mayoría de los casos, es un tema de que no se escuchan. El problema es que no se escuchan. Entonces, escuchando ya solucionamos un montón de cosas. Haciendo silencio, ¿no? Escuchando. Exacto. Mira, ahí otra oyente nos hace recordar lo que fue la frase el silencio es salud, que originalmente era una campaña contra la contaminación sonora, cuenta del 74, pero que, claro, tuvo otra connotación en la última dictadura cívico-militar, religiosa, bueno, tantas... Económica, etcétera. Todo. Seguimos, mediática. Seguimos hablando acá en un programa que se dedica al silencio. Vamos a la pausa y seguimos con más Revista Martia acá en la M530.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Amartya. Una revista papel hecha radio. ...30 minutos pasadas de las 22... estás acá en la AM530... Somos Radio... y tengo un libro en la mano. La tentación neofascista, el odio y el miedo como política del sometimiento. Y qué lindo, ¿no? Porque pensamos en el silencio, siempre trabajamos un concepto, y cómo uno no necesita el silencio para leer. Fundamental. Tanto para leer como para escribir. Por supuesto que los escenarios sonoros siempre son múltiples, pero uno necesita una concentración. Incluso para pensar también, ¿no? Fundamental. Bueno, vamos a hablar con Enrique Carpintero. Él es psicólogo, psicoanalista, fundador y director de la revista y la editorial Topía, que es el libro que tengo acá. Así que lo saludo a Enrique Carpintero, Julián Saúd y todo el equipo de la revista Amartya. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, escucho perfecto. Bueno, Enrique, lo primero que tengo que preguntarte es esto. El dato es 19 libros publicaste. Yo este libro me lo entregaron hace poco, cuatro días, así que lo leí, traté de repasarlo, lo voy a terminar de leer entero, pero la verdad que está muy bien escrito. Bueno, porque me parece interesante cómo contás desde lo que vos querés como tesis construir, pero hay elementos de la literatura, de la filosofía, recursos que a uno lo hace más amable. Uno no es un experto en la materia y me parece que eso habla de tu rol como escritor. Quiero arrancar por ahí. ¿Cómo escribís? ¿Cómo juega el silencio en esa escritura
tanto, me imagino, en la concentración como también en el texto. Bueno, se juega el silencio. Cada escritor tiene su cocina, ¿no? Claro, donde vamos trabajando en determinado tipo de cuestiones. Yo vengo trabajando con la revista. La revista tiene 35 años, cumplimos este año. O sea que vengo trabajando un artículo por revista, además de otros publicaciones, digamos, revistas que escribo, y además, bueno, a veces me pongo a trabajar en algún libro. Es decir, uno de ellos que lo sacamos hace 20 años, que fue un libro que hoy sigue siendo un libro importante, que se llama Las huellas de la memoria, psicoanálisis y salud mental en la década de los 60 y los 70. Son 2 tomos de 500 páginas cada uno, 1000 páginas, que lo escribí con Alejandro Weiner. Y bueno, tuvimos 9 años en una investigación sobre esa época, y hoy sigue siendo el único libro de esa época. Si bien se han escrito cuestiones parciales de esa época, un libro que tome la totalidad. Partimos del año 57, que es cuando se crea la Dirección Nacional de Salud Mental, y terminamos con el inicio de la democracia allá en el 85. Allí, y bueno, fue todo un trabajo, toda la semana que trabajamos con Alejandro, investigando, con más de 100 horas de entrevistas. Y bueno, cada cocina. Este libro, digámoslo así, tiene la urgencia de lo que nos está pasando hoy en el país. Por eso yo decidí, en vez de armar un libro con o armar capítulos con todos los artículos, decidí dejar los capítulos, inclusive en la segunda parte los dejo en función de la fecha en que salieron, para ver un poco la secuencia de cómo fue desde la época de la pandemia hasta la actualidad, cómo, bueno, fue pasando todo esto que hoy estamos padeciendo, que es este gobierno de Milei. Enrique, pero el domingo hubo un resultado muy fuerte, y así nos introducimos en la necesidad de ir a buscar este libro, La tentación neofascista, porque no podemos decir que está concluido el proceso de La Libertad Avanza, pero sí ha sido un golpe muy duro y muy fuerte. Ahora, vos hablás de las condiciones que, por ejemplo, la pandemia generaron para el surgimiento de estas agendas neofascistas, o como vos las quieras denominar, y otro elemento que no es propio a Milei, que ya viene de hace mucho tiempo, que es la imposibilidad de poder pensar algo más allá del capitalismo, alguna alternativa a este sistema. ¿Cómo crees que se condensan en la actualidad, y en este relato que haces en el libro, muy interesante, sobre esas pasiones que despierta incluso el propio Milei? Bajas pasiones. Baja, no, si tomamos la terminología de Spinoza habla de pasiones alegres y pasiones tristes. Claro. Las pasiones alegres serían el amor, la solidaridad, y las pasiones tristes la violencia, la depresión, la angustia. Bueno, lo que despierta a Milei son las pasiones tristes. Es cierto que ayer el gobierno recibió un cachetazo muy fuerte, no hay ninguna duda. Pero por eso yo titulé el libro La tentación neofascista. Con esto quiero decir que este gobierno no es todavía un gobierno fascista, sino hay una tentación de generar un gobierno de tipo autoritario. Entonces, acá tenemos que ver, bueno, los avatares que van a seguir sucediendo con Milei, los avatares que van a seguir sucediendo con que no nos tenemos que olvidar de esto, con su vicepresidenta, es decir, una negacionista que está ahí para poder asumir en cualquier momento. Y bueno, ¿y de qué manera podemos construir entre todos una oposición que nos permita generar
un espacio por fuera de este capitalismo neoliberal, ¿no? Porque el gobierno de Milei no solamente plantea un neoliberalismo en relación a la economía, sino plantea un neoliberalismo en relación a la forma de vida, donde implica sálvese quien pueda. Entonces, cómo instalamos una necesidad de un nosotros, ¿no? Me parece que este es un tema que no solamente está presente acá en Argentina, sino está presente en el mundo. Creo que hay varias cuestiones. Digamos, neofascismo, que para decirlo muy brevemente, yo hablo de neofascismo que no tiene nada que ver con el fascismo clásico, ¿no? Obviamente el fascismo clásico ya no está más, el fascismo de Mussolini. Claro, Hitler, tiene otras características. Tiene otras características completamente diferentes. Es decir, tanto mientras el fascismo clásico se apoyaba en el nacionalismo, en el Estado, se apoya en el neoliberalismo, es decir, todo lo contrario, pero con una necesidad de generar, es decir, un gobierno fuerte, con una necesidad de generar una violencia, que en general es una violencia que hoy estamos padeciendo, no solamente de los sectores del poder, sino también una violencia autodestructiva. Lo que genera, es decir, este capitalismo, y sobre esto se afianza el neofascismo, es una ruptura del lazo social, es decir, se genera lo que yo llamo un traumatismo social generalizado. Lo que hoy nos encontramos es con un traumatismo social generalizado. Yo ilusiono, para que lo entendamos todo, lo cierro acá ahora. Sí. Yo cierro una frase que lo tenemos todos, decir, hoy estamos todos fisurados, estamos todos de mayor o menor medida, y sobre esta fisura es la que se monta este neofascismo. No sé, alguien me quería hacer una pregunta. Yo, Enrique, justamente cuando hablas de esta ruptura del lazo social, ¿de qué manera podemos volver a reconstruir ese, o sea, pregunta desde, o sea, como individuos, ¿no? ¿Cómo podemos volver a reconstruir ese lazo social para volver a ser una comunidad dentro de este capitalismo? Porque tampoco, o sea, soñar es gratis, pero tampoco somos boludos, ¿no? Con perdón del francés. No, yo creo que estamos de acuerdo. Soñar por ahora es gratis. Por ahora es gratis, claro. Me parece que la ilusión es que se pueda hacer algo dentro de esta estructura capitalista. Me parece que esto es una ilusión total y absoluta. Estamos viviendo un mundo donde si nos tienen absolutamente atados, nos tienen dominados. Estamos viviendo un mundo donde si conjuntamente con esta digamos, este traumatismo social generalizado, lo que yo hablo es decir, un exceso de realidad. Hoy vivimos un mundo donde es un exceso de realidad. Un exceso de realidad no es mayor realidad, sino todo lo contrario, es una falta de realidad. Este exceso de realidad implica una aceleración de, toda nuestra subjetividad, que nos lleva a estar permanentemente acelerado, que nos lleva a estar permanentemente, digámoslo así, consumiendo. El consumo necesario se ha transformado en un consumismo, donde hay consumir. Es decir, las redes sociales nos tienen atados. Hay un libro que salió últimamente, que se llama Hipnocracia, donde las redes sociales quedamos hipnotizados, quedamos atrapados. Es decir, entonces, ¿cómo podemos salir de esto? Bueno, ahora está apareciendo todo el tema de la inteligencia artificial, todo un tema que en muy poco tiempo, en meses o en años, va a aparecer como un elemento. Entonces, ¿cómo podemos salir? Porque acá no es el problema de que la inteligencia artificial, las mal llamadas redes sociales son malas, sino al servicio de quién están. Sí, que la empatía está cada vez más lejos, ¿no? O sea, la empatía. Bueno, claro, exactamente. Si una de las cosas que está lejos la empatía, está lejos la relación con el otro, porque es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la inteligencia artificial, se habla de una máquina que responde a determinado tipo de preguntas. Por ejemplo, hoy, sin ir tan lejos, hay pacientes que consultan con la inteligencia artificial para poder, digamos, dialogar con las interpretaciones que uno le hace. Ahora, la pregunta es,
Es decir, esta máquina, esta inteligencia artificial es buena en relación a determinado tipo de cuestiones, pero es decir, no funciona desde un lugar del otro, no funciona del lugar de la empatía, no funciona del lugar de esto que nosotros llamamos la transferencia. Entonces, ¿cómo poner esta tecnología al servicio de las mayorías sociales? Creo que este es el gran desafío. Es decir, este gran desafío implica de qué manera podemos construir una política donde pasemos de un yo, de este individualismo de un yo, a un nosotros. Creo que esto es un tema que, bueno, tenemos que ir viendo cómo lo resolvemos en términos sociales y en términos políticos. Estamos conversando con Enrique Carpintero. La verdad, Enrique, muchas gracias por acercarnos a este libro. Se lo recomendamos: La tentación neofascista, el odio y el miedo como política de sometimiento. Y esta gran editorial que es Topía, que uno la tiene que... Si ve un puesto de diario y no vio la revista Topía, no caminó por la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias y mucha suerte con el libro y hasta pronto. Bueno, gracias por haberme invitado, ¿eh? Hasta luego. Era Enrique Carpintero, que pasó acá por la M530, y hablando de estas tecnologías y al servicio de quién, viene una de las más fantásticas tecnologías, que es la guitarra. Un tema de Atahualpa Yupanqui, hecho por la gran Liliana Herrero. Yo creo que está Juan Falú, el que toca la guitarra. Es Confesiones del Viento, el disco, haciendo guitarra, dímelo tú, la soledad, el silencio del amanecer. Ahí habla el señor Atahualpa Yupanqui.
Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Entramos en zona de literatura y esto me entusiasma mucho porque no conozco a la autora, así que me voy a quedar callado. Bueno, ya es un autor. Ya le pegué. Bueno, me voy, me retiro. Es verdad que no lo conocía, doy fe, tenés que decir, no tengo la menor idea. Pero ¿cómo se llama este hombre? Este hombre se llama Allen Ginsberg y el poema, un gran poema que escribió en 1955, se llama Aullido. Ah, sí, es conocidísimo. Y bueno, pero no conocía el nombre. Imagínate, buscaba una mujer y encontré un chabón. Y bueno. El Aullido, ¿lo vas a recitar ahora? No lo voy a recitar, voy a hablar del poema. El 7 de octubre de 1955, en una noche, aparece un tipo y empieza a decir: vi las mejores mentes de mi generación destruirse por la locura. Hermoso. Hermoso. Bueno, y ahí arranca y le da como media hora más con el poema, porque es un poema largo. Dame contexto, ¿qué año? 1955. Hermoso. Este poema junto a El Camino y a Desayuno Desnudo, la semana pasada hicimos una referencia medio fallida sobre la generación beat y lo dijimos mal, dijimos que era una vanguardia y yo me quedé pensando que no es una vanguardia. Es la retaguardia, nada que ver con una vanguardia. En El Camino, dijimos la película, hicimos una referencia a la película. Claro, que está en Movies si la quieren ver, para tener una idea de qué fue ese conjunto de gente. Y fue después lo que derivó un poco en el hipismo. Ginsberg siguió escribiendo. Nació la contracultura, que duró muy poco tiempo en Estados Unidos, así que dejó un montón de material. Estábamos hablando de la generación beat, donde había mujeres, y esas mujeres fueron totalmente olvidadas. Si hay algo que se reconoce es de que era un grupo bastante grande, había mujeres y hombres que estaban escribiendo en poesía, narrativa, y las mujeres fueron olvidadas, silenciadas, más que los hombres. Y lo que denuncia Ginsberg también era como la medicina pensaba implementar sobre los cuerpos, experimenta, por ejemplo, la tratar de convertir a alguien que supuestamente es homosexual en heterosexual. Bueno, toda esa tecnología correctiva estaba ahí como dispuesta, y él denunciaba eso sobre todo porque tenía un amigo que estaba internado en un manicomio y que quedó ahí. La tercera parte del poema que habla de ese amigo. Correctiva y normalizadora, ¿no? O sea, intentando, pero después, bueno, se le fue, imagínate, después vinieron todos los hippies y se fue todo el carajo. Tomen drogas, chicos, decían los hippies. Yo no, por supuesto, bueno, no puedo dar un mensaje. No hagan esto en sus casas. No hagan eso en sus casas, chicos. Bueno, yo les recomiendo que lo lean, que lo vean. ¿Se puede escuchar? ¿Pensaba en eso? ¿Alguien lo ha recitado? ¿Alguien conocido? Sí, hay un video en YouTube que está circulando que tiene, que es parte de una película, y hay partes que están como en animación y parte de filmación, donde aparece una persona que lo representa a Ginsberg. El otro día escuchaba no sé ya qué, porque esta idea de mirar todo en redes y fragmentar, pero me pareció muy interesante esta idea de la poesía, no solamente como un hecho íntimo, de expresividad, del uso de las palabras, sino también como la forma de poder leer intercalado en un momento histórico. El Aullido, en ese contexto, es la manera de poder, poder en un formato que es la poesía, poder cruzar ideas, conceptos, que es lo que hace, creo que era en relación a Shirley García, poder contar el momento histórico sin que leer un libro de historia. Es hermoso el libro de historia, ¿no? Es otro tipo de soporte. Otro tipo de soporte es leer un libro, una tesis, un ensayo. Y la poesía, con toda esa potencia, si está bien escrita y si trata de apuntar a algo disruptivo, la posibilidad de poder
poder romper esa trama, ¿no? Y poder llenar de sentidos una página. Bueno, eso es lo que me parece que en este caso es El Aullido, y la potencia que tiene una poesía escrita en tiempos complicados. Sí, pero sobre todo también porque estaba pensado como una performance. Entonces, era como, venía a escucharlo al tipo leyendo este poema que dura media hora, y esa era la potencia también. Vamos a hablar de las músicas y los tiempos, los silencios. ¿Media hora había que escucharlo? Imagínate ahora que no tenga que hacer un minuto con un reel. Claro. Depende del público, ¿no? Resumir en 30 segundos. Hacémelo corto. Le aceleraban el audio. Sí. Le ponían en 2. Cómo cambia el tiempo. Qué tiempos, Pero siempre, siempre, mañana es mejor. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad, siempre. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Perdón. No sé si tanto. O sea, no lo suficiente. Mariana, ¿usted hizo terapia? Sí, me dieron el alta. No existe eso. Bueno, usted no lo doy cuenta porque me imagino que es parte de la religión. Pero además hago terapia desde adolescente. Sí, lo recuerdo. Es verdad, usted era una de las pocas personas que hacía terapia de chico. Bueno, pero ese es otro problema. Lo que le quería referir es ese silencio que cuando uno está ahí, que el tipo se queda callado, la mina, y vos te abalanzás hacia ese silencio y decís, ¿qué dije la conferencia? Decime algo. Bueno, vamos a empezar más o menos por el final, pero arranquemos, me gusta. Dale, a ver. Es interesante eso. Dale. Bueno, Freud, para empezar, por ejemplo, hablaba del silencio de... Nosotros siempre distinguimos entre analista y analizante. Analista y paciente, vamos a decir, así es más fácil. En el silencio del paciente, Freud lo sumaba a una de las formaciones del inconsciente, ¿no? Como un silencio que está lleno de sentido ahí, ¿sí? Pero bueno, ese silencio, otra cosa es el silencio del analista como intervención, que bueno, nunca les pasó que viene alguien, bueno, a mí me pasa en el consultorio, vienen y fuiste al psicólogo una vez y ¿qué pasó? Es que no me hablaba. Esto es muy común hoy, sobre todo la gente más joven, ¿no? Se quedaba callado. Se queda callado, claro, no habla. Claro, y bueno, digo, para mí... No sé, yo no tengo ese estilo de quedarme callado. Otra cosa es el silencio como intervención, ¿no? Porque justamente eso que vos dijiste es lo que explica de alguna manera la transferencia. De hecho, Lacan, para explicar esto, se mete en un capítulo del Banquete de Platón, en el momento que Alcibíades entra borracho y le dice a Sócrates que está enamorado de él, ¿no? Entonces, Sócrates lo que hace es decirle, no, me parece que vos estás idealizando algo mío y te estás refiriendo a otra cosa, a un tercero, ¿no? Como que se corre. Como que de alguna manera lo escucha, pero se corre, ¿no? Y eso es lo que en el paciente, ¿no? Ahí empieza lo que Lacan llamaba el sujeto supuesto saber. ¿Qué significa esto? Es empezar a pensar que este tipo sabe algo, ¿no? Me quedé callado, como decías vos, ¿qué carajo? Porque me quedé callado y el tipo te mantiene el silencio. Y vos decís, la puta madre. Lo liquidó porque el otro pensó que le iba a decir a Sócrates. Cuenta, o algo escuchó, o qué carajo habré escuchado que yo no escuché. Por eso tiene paranoia ese paciente. No, se trata de suponerle al analista un saber, ¿sí? Porque el analista te responde con un silencio y después te hace una pregunta. Entonces como que te devuelve una media interpretación. Por eso Lacan hablaba de que el silencio en ese momento era como una voz áfona que resonaba en el decir o en el quedarse callado del paciente. Y ahí es donde se constituye como ese ideal, que es un engaño, es como enamorarse. Perdón. Para, esto es muy importante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Claro, lo que hace el analista es como un engaño, es como enamorarse. Un engaño pichanga, está diciendo. Claro, enamorarse también es un engaño. No me digas eso. Hemos sido engañados. Vicky, no escuches, por favor. Bueno, pero se trata de esto, ¿no? De llenar, con ese ideal, llenar ese vacío que hay adentro, ¿no? Por eso, a ver, ¿qué le pasaba a Freud cuando atendía a las histéricas? La mayoría se enamoraban. Entonces Freud lo que hacía, que era, digamos, alojar esa especie de amor y cortarlo, ¿no? Devolverle el amor propio al paciente de alguna manera. Lo voy a cortar ahora, ¿sí? Para que justamente hagamos transferencia. Vamos a ver el video que tenemos preparado para seguir ilustrando esto que es inconmensurable, que es el silencio. El silencio. Hoy vamos a hablar sobre la lucha entre el capitalismo y el silencio. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¿Cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche? El alma humana detesta el silencio, por eso lo llena con palabras, con gente, con ruido. Para no dejar que una palabra verdadera sea dicha, a veces con un silencio. Solo que sus muros no son de piedra, sino de espejos. Y de espejismos. A veces queremos amar y lo que hacemos es llenar un vacío. Sostener el silencio es silenciar la propia subjetividad para que ese lugar vacante permita que del lado del paciente se pongan en juego sus peores fantasmas. Sí, en el silencio está el infinito. Y el infinito, como usted sabe, es ilegible. La voz que resuena en el vacío, en esa caja de resonancia, en el decir de uno, ¿no? Es como una voz áfona, podría decir Lacan. Excelente. ¿El último qué era?
Era Lacan diciendo, entonces el lenguaje al final nunca sirvió para nada. Nunca sirvió el lenguaje. De hecho, cuando nosotros hablábamos de castración del agujero real, hablamos de eso, del agujero que tenemos porque entramos en el lenguaje. Entonces, las cosas que no entran en el lenguaje, ese es el silencio real, es encontrarse con lo real, con eso que no tiene palabra, ¿sí? Entonces, a veces en un análisis, por ejemplo, uno juega con lo no dicho que tiene sentido, ¿no? El analista va escuchando, vos podés estar hablando de tu vieja, de que fuiste a jugar al fútbol, de que fuiste a comprar, de que estás caliente con Metrobús, lo que sea. Y uno no va escuchando todo, ¿viste? Cuando el psicoanalista anota, yo por ejemplo no soy de anotar, pero a veces anoto y en realidad no anoto nada, o anoto una palabra. Pero te pone nervioso, que acabo de decir, ¿qué está anotando? Te hace acordar al meme, ¿no? Claro, es envidiosa, es muy buena envidiosa. Que no tiene que ver por ahí con lo que está diciendo el paciente, sino con que yo voy escuchando un significante que insiste permanentemente, ¿no? Entonces va rodeando al discurso del paciente. Entonces en algún momento, como en algún fallido o en un silencio, en una detención de esa cadena asociativa, digamos, bueno, ahí es donde a veces uno anota, por ejemplo, ¿no? Porque dice, otra vez, mirá, le pasó lo mismo, fue a comprar y siente que lo cagó el chino. Lo llamó la mujer y siente que le está mintiendo. El jefe no le dio las horas, lo está cagando, ¿no? Sí, pero ¿qué le pasará que siente que todo el mundo lo está cagando, ¿no? Entonces uno presta atención a eso y no tanto al discurso. Claro. No más... que Borges era un genio en esto, ¿no? Ya ahí estaba dibujado, ¿no? Estaba ilustrado. Estaba ilustrado conversando con Cabral. Claro, con Cabral. Y es interesante, por ejemplo, ya lo mencionamos acá, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan habla de que el tiempo se perpetúa en bifurcaciones interminables, ¿no? Y refiere a un libro que es El jardín de los senderos que se bifurcan, que prácticamente habla del tiempo y de todas las dimensiones del tiempo. Ahora, en todas esas páginas, que eran como 5.000, ponele, no está escrita la palabra tiempo, ¿no? Esa es una manera, por ejemplo, en la literatura, ¿sí?, de hablar de lo no dicho. O como decía quizá, creo que era Chekhov, ¿no?, que decía esto de, no me cuente usted qué piensa de cómo se siente el personaje. O sea, muéstreme cómo se siente el personaje y yo como lector sacaré la conclusión de qué le está pasando, ¿no? Claro. Bueno, a veces hay muchas escenas literarias que hay toda una tensión, ¿no? Que parece que hay algo que se está por decir y no se dice, una escena que no se completa. Bueno, ese silencio, por ejemplo, en la ficción, es un silencio fuerte, que dice mucho, cargado de sentido. Pensaba en Walsh en esa mujer. Esa mujer, claro, que se evita y no está nombrada. Ahora, ese silencio es ausencia. Y esa ausencia es cuerpo. Es presencia en ausencia. Claro. Bueno, o sea, ya que hablamos de lo no dicho, la proscripción, la prohibición de la palabra Perón, por ejemplo, ¿no? Y cuán presente estaba en ese tiempo. Bueno, esto es muy interesante en materia psicoanalítica. Cómo eso no dicho, cómo esas prohibiciones que por ahí en una generación pueden ser tapadas, saltan en otra, ¿no? Es imposible, ¿no? Eso se puede, imagino que debe ser lo maravilloso del arte del psicoanálisis, que solo se ve en intimidad y lo puedes ver con un paciente, pero cómo surgen situaciones que por ahí uno arrastra incluso de hijos a padres, de padres a hijos. Sí, bueno, Freud lo decía claro, ¿no? Que uno va a análisis y paga por lo que no dice, no por lo que dice. Y otra cosa, claro, que en definitiva uno paga, o sea, tiene una demanda, o sea, va con un problema al psicoanalista, porque justamente hay algo que no tiene palabra, que no puede explicar. Bueno, ahora está muy de moda los ataques de pánico, ¿no? Bueno, esto tiene algo de esto, ¿no? De como ese silencio que recorre el cuerpo, que no se puede poner en palabra, que no se puede simbolizar, y que de alguna manera el cerebro, sumado a un poco de ansiedad, un poco de miedo y mucha angustia, empieza a entender como que me falta el aire, ¿no? Como que me ahogo, como que me quedo atragantado con algo, ¿no? Por ahí empieza con un dolor de panza y va subiendo, después el pecho, después acá, no puedo tomar agua, no puedo comer. Bueno, eso es la angustia, ¿no? Pero la angustia justamente tiene eso, ¿no? O sea, es como un pedacito que desbordó, que no quedó por fuera,
esto, de lo que sí se puede poner en palabras, digamos, o sea, de lo que sí se puede pensar o, no sé, o definir de alguna manera. Pienso en las personas, ¿no?, que por ahí están escuchando y que lo hacen en silencio, porque es la manera de escuchar, pero que bueno, que todos tenemos, ¿no?, esos lugares donde resuenan esos silencios. ¿Cómo digamos, hay que animarse a hacer análisis? ¿Hay que ir con algo claro? ¿O simplemente ir a tocar el timbre y empezar a hablar? Porque finalmente lo que me desprende de tu relato es que casi que no son las palabras, son los silencios. Pero es muy difícil darse cuenta de cuáles son los silencios propios. Claro, lo que pasa que, bueno, esto que decíamos, ¿no? Los silencios tienen bastantes connotaciones, digamos. A ver, un silencio como síntoma, o sea, algo que no se dice pero aparece en el cuerpo, es un silencio cargado de sentido, porque ¿qué es esto que pasa en análisis en referencia a lo no dicho? Pero a veces, y esto tiene más que ver con el encuentro con lo real, hablamos de las pasiones la otra vez, bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? Las pasiones, las pulsiones, a veces son un exceso que no podemos de alguna manera ¿no?, hacerlo carne, o mejor dicho, hacerlo carne desde que somos seres hablantes, digamos, ¿no? En ese sentido. Porque ya, digamos, si nos referimos a la carne, como decía Lacan, a la libra de carne, al pedazo de cuerpo, ahí sí está lo real. Digamos, y a veces nos pasa que nos encontramos con ese silencio. Bueno, creo que era Pascal el que decía que hay algo bastante conocido, que se ponía a mirar las estrellas y veía como ese silencio cósmico que lo aterraba, ¿no? Y si mirá lo que somos ante esto, me aterra este silencio, como que, bueno, porque es una conexión también, ¿no?, que trasciende lo que somos, lo que nos hace humanos, que es el lenguaje, ¿no? Entonces esa parte más animal también, ese silencio más animal. ¿El silencio es lo animal, el lenguaje es lo humano? ¿Sería? ¿Cómo es? Bueno, depende, podría ser una lectura, ¿no? Pero también es humano callar, es humano, ¿no?, hacerse el boludo. Hay un montón de cosas que son humanas que también tienen que ver con una manera de hacer silencio, digamos. Pero ese silencio siempre está cargado de palabras, porque me estoy haciendo la boluda, digo. Y me hago la boluda. Sí, y tiene que ver, bueno, a veces tiene que ver con callar para preservarte vos o preservar al otro. Pero mientras vas pensando y vas pensando en palabras. Sí, en general el silencio nos pone a charlar con esa voz interior, ¿no? Y acá está bueno esto que decís, ¿no? Porque ahora vivimos no en la realidad, sino en la realidad. Como decía vos, ¿no? Claro, todo dura 30 segundos, un minuto. En la realidad es como que esa voz interior está callada, porque el algoritmo se ocupó, ¿no?, de darle información al cerebro. Claro, de alimentar esa voz interior que en definitiva tiene que ver justamente con el ideal, ¿no? Entonces te muestra todas cosas que vos querés ver y pareciera como que se calla. Y dices, me dejó de romper los huevos, y los dos estamos mirando ahora los reels, ¿no? Ahora cuando eso se corta, se detiene y aparece no el silencio de la tecnología, sino el silencio que hay adentro, bueno, ahí estás, ahí ya tocas algo de lo real, ¿no? Y ahí es donde la realidad es nada. Damián Kotz, el silencio, lo que calla, lo que dice, lo real. Víctor Jara, suena en la M530. Te recuerdo, Amanda, una canción bellísima, pero que a este autor le costó la vida, sus ideas, su música, sus silencios musicales, y que en la dictadura, en la Argentina, fue prohibida esta canción. O fíjate, esto que vamos a escuchar es a Palo Pandolfo, un gran músico, acompañado de Ignacio Montoya en el piano. Hicieron un disco con las canciones prohibidas. Acá está esta hermosa versión de Te recuerdo, Amanda.
Temón de Víctor Jara, qué lindo tema, por favor, impresionante, y en la voz de Palo Pandolfo, y la verdad que el arreglo de Montoya también es impecable. Están ahí, están suaves, están cómodos, están en su mejor momento. ¿Querés descansar mejor? Bueno, Proveedores Hogar, a través de Milesi, nos traen un colchón que vos conoces, Canon. Proveedor Hogar lo hace así, lo hace posible, te trae toda la línea de Canon completa para que tengas un descanso diferente. El mejor precio, el mejor colchón, anotá. 11 44 15 25 40, 11 44 15 25 40 es el teléfono para que vos tengas tu propio colchón. Seguimos adelante, seguimos desarrollando el silencio, muy bien ese cambio, y nos metemos a lo que fue lo que quedó del resultado. Qué lindo momento el domingo, qué lindo es ganar, perdón. ¿puedo decir? Subidón de azúcar. Ay, es terrible, ganar es como una cosa que hace bien, no está bien perder todo el tiempo. No. A usted no le... No está bien acostumbrarse un poco a perder todo el tiempo. Claro, qué lindo. Y la sorpresa, ¿no? La sorpresa que dejó en un silencio, en un muteados, quedó el gobierno. Esto decía ayer Milei, hay una oyente que está escribiendo que me parece muy... Empezó re bien Milei, vos lo escuchás y decís, che, ¿qué le pasó a este chavo? Está como, ¿viste? No, bueno, yo quiero reconocer, ¿no? Pero patinó al final que se fue al demonio. No sé qué parte eligió la producción, pero nos ilustra este momento, la foto. Porque yo les garantizo, hoy no dijeron nada. En el plano político, ahí está Milei. Hoy hemos tenido una clara derrota. Milei. Sí, pero está en silencio. Ay, es mucho mejor. En las redes hoy justamente decían de este discurso que el gobierno está dando un fuerte giro de 360 grados. Porque dice, habla de autocrítica y a los 2 segundos dice, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero más. Es como, pero señor. Bueno, un gobierno... A ver, vamos de nuevo. Ojo que después te paso los audios de Karina, ¿eh? No. A ver qué dice. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Ya fue, le avisaron donde tenía que aplaudir. Bueno, vamos a tratar de leer este silencio, vamos a tratar de ser el psicoanalista de esta Argentina. Qué mamita, ¿no? Qué diván, por Dios, Argentina. Bueno, el que trató de hablar pero no habló, sí es así, la Argentina es así, fue Guillermo Francos. Es que lo mandan al frente a este hombre a tratar de hacer algo, que fue el encargado de hablar. ¿Se acuerdan ayer el discurso del gobernador Axel Kicillof? Fue decirle, che, Milei, llamame por teléfono y pongámonos a trabajar. Bueno, la comunicación formal no llegó sino a través de un mensaje de Guillermo Francos. Hoy textual, el gobernador Axel Kicillof dijo, tenía 500 mensajes, ninguno de Milei, pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome. Fue un mensaje. Nada más. Bien. ¿Qué era? Una tarjeta así de... El currículum vitae le pasó. Claro. Hay varios así, ¿eh? Bueno, espere porque tenemos más. El otro en hablar, no sé si lo tienen, esto habla de la estrategia de Karina Milei, ¿no? Sí, vamos a hablar de Maximiliano Bondarenko, que era el principal candidato en la tercera sección electoral, el que iba a enfrentar, en ese momento la candidata iba a ser Cristina Fernández de Kirchner. El ex comisario. Bueno, hoy sí habló, muchachos, llámense al silencio, porque si no tiene nada para decir. Le hicieron una entrevista, el entrevistador, colega,
tiene un furcio, dice, ¿qué habrá pasado en la Argentina? Escúchenlo, porque la respuesta de Bondarenko, la verdad, es para Diván. Pregunto porque estás mucho en el barrio, sos de Florencio Varela, conocés la tercera sección electoral. ¿Ves también algo por ahí para ajustar en materia económica? Acá nosotros siempre decimos con mucha honestidad, por ahí vinculado al nivel de los sueldos o algún ajuste de más que hizo. ¿Qué ves? No, yo creo que honestidad? todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes, el día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Chan, ¿qué ondis? Bueno, es que este es el nivel que tiene esta gente, pero que habla de verdad, ¿no? Acá el licenciado se cayó, le hizo una pregunta muy obvia, muy sencilla, dijo la verdad. Está bien, me parece mejor igual que otra cosa, más allá de que no le convenga o que no lo deje tan bien parado, digo. Pero espera más de 35 minutos a lo menos. La elección todavía estaba tibia. No, o sea, igual el resultado. la pregunta estaba tan dirigida que se puso por izquierda, digamos. Sí. Lo corrió por derecha. Es peor lo que evitó decir. O sea, que era un ajuste de cuentas. Lo que se venía. Sí. Bueno, el tercer elemento que tratamos de encontrar en estos silencios del día lunes, del día 1 después del resultado, es Pato Bullrich. ¿La tienen a Pato? Que ayer, cuando se arma la fila. La fila para acompañar a Javier Milei, del lado, o sea, mirando de frente al televisor, del lado derecho donde estaba Patricia Bullrich, había como un vacío, ¿no? Y estaba corrida. En un momento mira como para atrás, como diciendo, che, acérquense, y miro que tira un pasito para atrás. Yo creo que ese corte hay que hacerlo en algún momento y señalarlo. Patricia Bullrich, bueno, habló a través de los fallos, viste cómo es el Poder Judicial. ¿Se acuerdan que es la que lleva adelante la censura en la Argentina? La censura previa, hoy en la Argentina. Hablamos de los audios de Karina Milei. ¿Quieren escuchar los audios de Karina Milei? Sí. Los tenemos, mira, escuchalos. Bueno, hoy hablamos de silencio. Mejor, porque no podemos escuchar ni una oración bimembre, Bueno. si habla esa señora. Además, eso, ¿quién la quiere escuchar? Por favor. Yo creo que hablan muy bien en código igual. Próximo, tenés tarea, hay que analizar el discurso de Karina Milei. No usa los artículos para hablar. Hace una oración bimembre. Sujeto, predicado, o sea... Bueno, lo que empezó siendo ya es un escándalo en la Argentina porque es censura previa que lleva adelante el juez que le llevó adelante la denuncia. Bueno, están prohibiendo, también iniciaron una demanda, una ampliación de la denuncia en Uruguay. O sea, esto ya no está trayendo problemas internacionales. El abogado Fernando Soto del Ministerio de Seguridad, que está a cargo de Patricia Bullrich, presentó una ampliación y al canal streaming Dopamina porque difunde los audios de Karina Milei que están prohibidos en la Argentina, los difundieron en Uruguay. Sí, pero en realidad la denuncia se la hacen a la cuenta de Twitter Dopamina y yo creo que pensaron realmente que era un tuitero y no que era un medio. ¿En serio? Sí. Bueno. Al usuario @dopamina, dice. Porque una de las ideas de elegir silencio de este programa tenía que ver con la censura. Y la verdad es que es preocupante. No podemos normalizar que en la Argentina están haciendo un ejercicio de censura previa. Y además lo más ridículo es verlo a Majul, que puso audios que tenían que ver que tenían que ver con lo privado de Cristina Fernández de Kirchner y con algunos de sus colaboradores. Cristina, pelotudo. Hermoso momento, remera. Y que ahora se hacen los sorprendidos, o en todo caso son lo pacato que son para poder afrontar esta situación. Bueno, es que las tropelías de la ministra de Seguridad llegaron más allá. Ustedes recordarán que la excusa para llevar adelante esta denuncia es que hay unos espías venezolanos, rusos. Bueno, los rusos no es joda. Los rusos lo llamaron al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, este lunes, y le dijo, vengan para acá. Una explicación detallada de las inaceptables declaraciones de la ministra Patricia Bullrich lo antes posible. O sea, puede generar una situación de ruptura diplomática ¿Pero con qué Rusia. le va a decir? Que es una filosofía muy interesante y que ya lo va a entender. No, esto para mí es lo mejor. Si no se ríen, yo por lo menos me reí. El que habló es el diario Clarín. Ustedes se recordarán, el diario Clarín, con sus tapas, puede tapar la realidad
o hacer la realidad tapa. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Pero estamos en otro momento. ¿Se acuerdan? Vamos, por favor, voy a tratar de usar que nuestro público use todo el humor posible. No se puede agrandar esa tapa, ¿no? Yo no leo. El que esté en su casa la puede leer. Igual yo le voy a leer el título principal. En su momento, Clarín, para operar, utilizaba la metáfora. La crisis se ha llevado 2 nuevas muertes. ¿Te acordarás en lo que fue el 2001? Con estos muchachos de La Libertad Avanza no puedes usar la metáfora, tenés que ser directo. Fíjate si no es un mensaje de WhatsApp el que le mandaron en el título. ¿Qué dice? El peronismo aplastó a Milei, que debe replantear su estrategia para octubre. Listo, cero metáfora. Directo. Un medio que no es solamente un medio de comunicación, sino que es un grupo empresario muy importante, diciéndole literal, ¿no? Un presidente que la metáfora le cuesta un montón y se pone agresivo, la literalidad para poder, en estos momentos de silencio, reflexionar. Debe cambiar el rumbo, debe replantear su estrategia. Y por último, los mercados, que siempre están ahí y que hablaron, ¿no? Wall Street le bajó el pulgar a Milei, un reporte muy influyente en lo que es las bolsas de todo el mundo, de este banco estadounidense, habla de revés electoral recibido por el gobierno en la provincia de Buenos Aires, que incrementa la probabilidad de un escenario central negativo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la Argentina Milei destrozó tanto todo que dejamos de hablar del dólar blue para hablar del dólar oficial. Hoy lo que subió no fue el dólar blue, fue el dólar oficial, que rompió la banda. Sí, te van a decir bajó 10 pesos, pero está arriba ya para la venta de 1.450 por unidad. De hecho, en el informe de Wall Street hablan de es razonable esperar una depreciación adicional de la moneda. No nos pone muy felices porque los que vamos a ser las víctimas de esto, y lo somos nosotros. Uh-huh. Pero hablan de una devaluación, algo que se cae a las claras. Veremos cuál es el tiempo. El riesgo país aumentando los 1.100 puntos. Mirá, para cerrar, me parecía interesante, para que no parezca que uno tiene un posicionamiento muy claro, escucharlo de Eduardo Feynman, ¿sí? Darle un mensaje claro, porque me parece que este es el silencio ensordecedor que en el gobierno en este momento están. Una situación no esperable, bajo ningún punto de vista, y justamente alguien que se ha dedicado a agredir, a violentar desde la palabra, a censurar, lo peor que le puede pasar es quedarse callado y que encima tu propia tropa te trate así. Buenos Aires se gana y se pierde por un voto. Bueno, perdiste por 1 millón de votos. Por 1 millón de votos. Te llenaron las urnas. Y lo que terminó primando fue el enojo. Es el enojo de la gente estúpido. Y es el enojo en lo político y en lo económico, sí. En el metro cuadrado, estúpido. Sí. Si no se dan cuenta de eso, creo que la van a pifiar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio
Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Vamos llegando al final del programa y se van gente. ¿Se tiene que ir usted? ¿Se le va el tren? Sí, no, ya en realidad ni hay tren. ¿Se llama El Silencio? ¿De qué se va entonces? Y en Bondi. Gente muy lejos, ¿no? Conurbano lo llama. Morón. Conurbano, ¿qué Conurbano. Conurba. Sí. Bueno, mucha suerte. Gracias en el viaje. Gracias. Me contó que están organizando alguna fecha. Están organizando distintos espectáculos musicales. ¿En dónde? Por el oeste. Ah, sí, estamos ahí con un señor llamado Julito. Ahí está. Bueno, después vamos a dar algunas pistas. Nos gusta festejar a lo grande. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿le parece? ¿Sí? ¿Les parece? Vamos al rincón de los artistas. Gran momento, porque Silvana Jauregui, cuando le dijimos que íbamos a hablar del silencio, no dudó. Y trae una historia espectacular, que es la historia del siluetazo. Hablamos de la tercera marcha de la Resistencia. Esto es 21-22 de septiembre de ese año, de 1983. Si alguno no participó alguna vez, tiene una carga simbólica muy importante. Yo, generación de los 90, fue el Faro, Las Madres. Y Eve fue protagonista de eso, Las Madres, por supuesto, de lo que llevaron adelante esta acción. Hablamos de Rodolfo Aguerreberri, fallecido ya, Guillermo Kessel y Julio Flores, ellos artistas plásticos, docentes, diseñadores. Esta iniciativa que rebasó todos los márgenes. Está muy asociado ahora de tantas marchas, ¿no? Que uno va y está la silueta. Estamos hablando de la silueta de los desaparecidos. Fue una acción que llevaron adelante estos artistas plásticos, o como se quieran denominar, junto con Las Madres, y fue la posibilidad de darle vida, darle cuerpo justamente a esos desaparecidos. Muy fuerte fue, y de hecho estábamos recabando algunas de los textos, ¿no? que circulaban. Mira esto es un texto que encontramos escrito en relación a una charla, se ve, con Eve Bonafini. Cuando les llegó la propuesta, Las Madres de Plaza de Mayo pusieron dos condiciones. Las siluetas no debían ser identificables y ninguna podía permanecer acostada. Por eso en la muestra aparecen levantadas. Las listas de detenidos desaparecidos estaban incompletas en ese momento y el colectivo había tomado la decisión de socializar la maternidad, reconociéndolos a todos como hijos. No podían correr el riesgo de olvidar a alguno. Es impresionante, es hermoso. Por otra parte, en 1983 la consigna aparición con vida era un elemento clave del reclamo, y mantener las siluetas erguidas era también prometerles un lugar al cual volver. En uno de los comunicados emitidos por Madres en ocasión del aniversario del siluetazo, Eve Bonafini relataba esto: empezamos por pedirles a la gente que pegara papel de diario, una hoja arriba de la otra, unas cuantas, y que viniera a la plaza con rollos de papel. Y la gente empezó a venir a la plaza con esos rollos. Los jóvenes se tiraban encima y les marcábamos la silueta. Se hicieron miles y miles de siluetas y todos los pibes salieron a la calle a pegarlas. Sin nombre, cada silueta representaba a alguien.
Fue una puesta en escena extraordinaria. Volvimos a traer a la vida a nuestros hijos e hijas en las paredes de la ciudad. Fundamental, ¿no? Porque acá es donde se ve, recién hablábamos de la poesía y la fuerza que tiene, en este hecho, que es un hecho histórico para los argentinos, para las argentinas, ahí se ve cómo el arte tiene la capacidad de poder decir, de poder denunciar, de poder advertir, de poder convocar, multiplicador. Por eso en estos momentos de silenciamiento, o por lo menos el proyecto de querer silenciarnos, es muy posible que en algún momento, que en algún lugar, alguien esté flasheándola diciendo, vamos a pintar esto, vamos a escribir esto, y eso es fundamental porque después, con la mirada del diario que pasó, del tiempo, uno dice qué importante, qué densidad y qué importante. Así que en el rincón de los artistas, los que están mirando por YouTube pueden verlo. Vos me contabas una historia, ¿no? Sí, mi mamá yo me acuerdo que me contó que había participado y todo, pero mucho más que eso no. Y después vi el libro de Ana Longoni y ahí medio que lo estudié y en esas cosas que uno hace tan... ¿Y qué estudiaste de ese libro? ¿Qué te queda? No, nada. Era la referencia en una clase sobre arte y política, donde ese evento fue como fundamental, sobre todo para las madres en esa época. Tenemos que pensar que en el 83 no estaba la figura del desaparecido reivindicado, sino que todavía estábamos peleando para que esos sueños y todo lo que fue la persona en sí aparezca con toda su potencia y no solamente una persona que era un guerrillero o que era cuestionado. Estábamos en esa época todavía. Qué importante, ¿no? ¿Sabes qué? Me imagino, uno que tiene hijos, pienso en mis nenes dibujándose la mano. En este caso, bueno, dibujando el cuerpo. ¿Qué elemento tan sencillo, tan básico, figura y forma? Que cuando los nenes hacen eso, o sea, es una forma de reconocerse también, ¿no? De reconocer el cuerpo, y es una forma también, el siluetazo, digo, a modo personal, lo entiendo como, bueno, de reconocerlos, de traerlos, de que estén presentes, ¿no? Y también, ya que ayer tuvimos las elecciones, que estén en el padrón electoral. Como detenidos desaparecidos también. No es un acto menor, artístico, claro, pero sí es cultural. Profundamente cultural, porque finalmente los proyectos económicos que nos quieren empobrecer, lo que intentan llevarse por delante son nuestras culturas, ¿no? Por eso un pueblo que sonríe muestra su dentadura. Tenemos para proponerles, porque queremos que salgan, queremos que los convocarlos salgan al sol. Sí. Y el el taller de los artistas te propone, ¿qué te propone? Sí, te invitamos también a la muestra Salón de Noche del artista Francisco Medail. Si lo estoy pronunciando mal, pido disculpas. Estamos viendo en YouTube imágenes de esta muestra fascinante. Sí, quien también reflexiona sobre aquellos tiempos de silencio y violencia. ¿Dónde? En el Parque de la Memoria, que queda a pasitos de Ciudad Universitaria, esto es en Avenida Costanera Norte, Rafael Obligado, 6745, adyacente a Ciudad Universitaria. ¿Cuándo? Martes a viernes de 11 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 11 a 18 horas, hasta... a ver, no tengo la fecha, pero entrada libre y gratuita. Vaya ahora. Y te cuento que está ideada como instalación de sitio específico para el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. La muestra Salón de Noche del artista Francisco Medail presenta una selección de fotografías participantes del Gran Premio Cóndor de Honor, organizado por la Federación Argentina de Fotografía, FAF, entre 1976 y 1983. Salón de Noche es una reflexión sobre la capacidad de la fotografía de construir otra realidad. Un recorrido por imágenes presuntamente inofensivas, vigiladas por un gran cóndor que remite tanto al trofeo del Salón como al plan impulsado por Estados Unidos en toda la región. Espectacular, impecable. Nos vamos a otra zona porque acá arranca con la música. Vamos a hablar del silencio ahora sin clave musical. Se viene la segunda columna de Mariana Collante. Yo les pido que se queden porque vamos a hablar de lo que me apasiona, que es el silencio en la música. Y como decíamos, no el silencio para aplaudir. Así que tenemos un tema de Jorge Drexler. Yo se los anticipo para que podamos hacer una escucha atenta. El silencio
en la música contemporánea es muy importante. Ustedes sabrán, en la música se escribe el silencio. En una partitura no solo están escritas las notas, sino los silencios. Por ejemplo, para que usted, en un comienzo de frase que empieza con un silencio, se llama céfalo, y le da toda una impronta. Piazzolla ha hecho maravillas con esta idea del silencio y sale la música disparada. Bueno, el silencio es magia, y en este caso lo hace de manera plástica. ¿Por qué? Porque hay un silencio incómodo. Escuchalo en esta canción, que me parece que es una obra maestra de Drexler, trayéndonos la idea del silencio ya no como el final del sonido, sino como parte de ese espacio y ese tiempo. Oh, silencio. Shh. Shh. Quedaríamos escuchando la música toda la noche, pero nos quedan algunos minutos y arranquemos con esta idea del silencio en la música. Bueno, vamos a hablar de John Cage, que era un artista de vanguardia de los 50, sobre todo en esa época. ¿Cómo estamos con eso, no? Estamos con esa época. ¿Qué diría el doctor? Sí, se fue, por suerte, porque si no, le quiero decir, porque los oyentes participaron, mil disculpas que no pude contestar, pero preguntamos lo de la canción esta del sonido del silencio. Sí. De, Hello Darkness, my old friend. Me gusta esa voz, muy bien. ¿Sí? De Simon & Garfunkel, 1964. Así que estamos ahí. Estamos en la época. Bueno, es una época muy creativa, ¿no? Bueno, él en 1951 va a Harvard porque en la universidad hacen una cámara anecoica. ¿Cómo es eso? Ancoica. Ancoica. Ancoica, sí, me estoy leyendo mi propia letra y la veo de acá de lejos y creo que puse eso, que es una cámara donde supuestamente no hay ningún sonido, pero va John Cage así súper ilusionado, entra, cierra la puerta, se sienta y escucha sonidos. ¿Qué sonidos se escucha? Uno más agudo y uno más grave. Anecoica. Anecoica. Bueno. A que no se puede, no emiten silencio. Es verdad. Bueno, y cuando él está ahí dice, me estafaron. Dice, no dice, me estafaron, pero escucha dos sonidos, que es su sistema nervioso funcionando y el aparato circulatorio haciendo cosas extrañas, circulando básicamente. Te podés volver loco con algo así. Claro, bueno, John Cage. Lo importante es poder imaginar, ¿no? Ahí adentro. Bueno, experimentar, pero él llega a una conclusión, es que para los humanos no es posible escuchar el silencio. Y dice, acá tengo una punta para hacer algo. Y dice, esto lo voy a llevar a un escenario. ¿Por qué? Porque en un escenario está previsto que uno disfrute de algo artístico, uno está predispuesto para que cualquier cosa que aparezca, ¿no? Es la vieja idea del museo, esta botella está en un museo y ya no es una botella, es una obra de arte. Arte. Entonces pone a un pianista muy conocido en esa época, que es David Tudor, para que interprete su obra que se llama 433.
¿Qué es 4:33? Viene, está toda la gente sentada, qué sé yo, bravo, viene el músico, se sienta el músico, corre ¿cómo se llama? El saco. Claro, la levita, ¿no? La levita, claro, y se sienta al piano. Levanta la tapa Y acomoda los papeles un poco como... Pone la partitura, básicamente, porque la partitura está. Sí, la partitura está ahí, creo que la estamos viendo por ahí. Sí, está ahí. ¿Y de qué se trata? De nada. No, ¿cómo? Silencio. De todo. No hay nada. Que es, claro, justamente expone la gente nerviosa, las toses. Entonces, eso que son los sonidos de la vida cotidiana aparecen ahí y esa es la música. Claro. Dice John Cage riéndose en la casa, obviamente. Me imagino, ¿no? O ahí escondido atrás de cómo los cagué a todos esto con la entrada. Es el sonido que surge cuando uno se queda callado. Es el sonido de la incomodidad ante el silencio. Exactamente. Imagínate toda la gente moviéndose con sus trajes y sus cosas, buscando un caramelo. Los caramelitos son tremendos. Claro. Ahora, lo loco de este muchacho habrá sido muy divertido comerse un asado con John Cage, seguramente. Era inventor, el tipo era hijo de inventor, o sea, estaba en otro plano. El tipo, pero estaba muy, muy enloquecido con la filosofía oriental, y en la filosofía oriental el silencio es algo fundamental, no está visto como acá. Entonces él decía, esto, porque él lo empieza a imaginar antes esta obra, pero dice, me parece que acá Occidente esto va a caer medio mal. Bueno, pero dice, como espera un par de añitos más, y dice, yo voy con esto, a ver qué pasa. Y bueno, mira, estamos hablando en el 2025 en una radio sobre John Cage y sus 4:33. Impresionante, porque vos fijate cómo el tipo tiene consigo un pianista. O sea, esto sucedió solo una vez, a la segunda vez ya no era un chiste, porque mirar a alguien que yo toco, mirá cómo toco el tema de John Cage. Pero sí. No, pero volvió a pasar si uno pone la obra. Así que hay varias. Sí, hay orquestas enteras, porque él puso como que esa obra se podía interpretar con todos los instrumentos que la gente quisiera, como vos quieras. Claro. Poner unos bongos, total es lo mismo, y es genial. Pero hay una orquesta donde el tipo también hace todo el. Está buenísimo para las giras, ¿no? Somos 20 músicos en escena, o sea, tenés que conseguirnos un hotel, tantas habitaciones, catering. Muy bueno. ¿No vamos de gira? Escuchame. Yo toco el triángulo, no tengo, lo llevo. Sí, podés tocar el bandoneón, ¿entendés? Igual, ojo, tengo una cosa para agregarles de silencio, pero de ese que se percibe casi sin percibirse, y también de la filosofía oriental, ¿no? Más precisamente la japonesa, que es el concepto de ma, que es ese vacío, ese espacio que hay entre las cosas, ¿no? Que se puede entender también como un silencio, ¿no? Es esa distancia que hay entre un objeto y otro, que es el mismo entre un sonido y otro sonido, ¿no? Hay varios videos en YouTube que hablan sobre esto y que te van mostrando de decoración de interiores, por ejemplo, porque uno suele escuchar cuestiones de Feng Shui, y no es poner una sillita en tal esquina, sino que tiene otro tipo de cuestiones, sino que los objetos puedan ser apreciados y tener el protagonismo y tengan que tener el espacio alrededor de ellos. Bueno, fundamental, ¿no? El ma. Es que hablamos del silencio, en la pintura puede ser el blanco, el encuadre, dónde van las figuras ubicadas. Parece que ese es el gran desafío en un mundo que no para de hablar del silencio. Del silencio, ustedes vieron, hay silencios que son censura y hay silencios que son escucha. Como todo, hay un posicionamiento, ¿no? En el caso de la música, parece muy interesante. Te escuchaba hablar y esta idea de cómo los elementos a la hora de producir un sonido tan maravilloso como la música, que a uno le pueden despertar todas las pasiones, y no estoy hablando de géneros en particular, el género que a vos te guste, es el vínculo, y tiene que ver con la palabra, tiene que ver entre el ruido, el sonido y el silencio. ¿Por qué hago esa distinción? Las consonantes no tienen sonido, son ruido. Eso es muy interesante también, de que si uno se pone a analizar, la P, la R, funcionan como sonidos, lo que le da, ruido. Ese ruido es el que junta a la vocal, que es la que va a dar el sonido. Esas son todas inflexiones de nuestro sonido, que es muy particular. Por eso los idiomas modifican también la forma de hablar. Uno ve,
la cultura oriental, cómo hablan, viste que parece que están enojados, bueno, porque cada entonación y cada uso de la consonante, por eso el francés es tan característico como el cordobés, por cómo haces ese ruido en función de esa tonada y ese audio. Pero que el silencio es alguien que ha sido muy mal usado, o que por lo menos no se lo revela como importante, pero es central a la hora de producir sonido. Hay religiones que se basan en los retiros y al silencio. Acá hay un poeta Mujica, ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo un montón de tiempo en una apartado lugar, en un templo, y estuvo como 10 años haciendo un retiro de silencio, y el tipo ahí escribió un montón y se dedicó a la poesía. Porque bueno, también que uno no para nunca, ¿no?, de hablarse a sí mismo cuando estás en silencio. No estás nunca en silencio, es muy difícil. Lo que hacen todas estas religiones es que, y también las religiones orientales, es tratar de que apagarte vos mismo y que no haya absolutamente nada, a ver qué pasa. Es que cuando todo el tiempo estás hablando, o sea, todo tiene la misma importancia. Y cómo te hablas también. Y el silencio también ayuda a profundizar una denuncia. Por ejemplo, si decimos, estamos viendo la imagen de Milei luego de las elecciones, donde atrás estaba el ministro de Salud Lugones, y si decimos que hoy estamos todos haciendo silencio acerca de las 100 muertes por el fentanilo contaminado, 100 muertes por el fentanilo contaminado, y ese silencio ayuda a darle peso también a esa denuncia, que si lo decimos y vamos con la lista de cosas, de todas las cosas que están haciendo, ¿no? Me parece muy importante el tema del silencio, de darle si no las cosas no tienen profundidad, porque el tema del silencio no es solamente una cuestión de tiempo, sino es de espacio. El silencio es el que permite la acústica, el sonido viaja, entonces que alguien se calle permite escuchar el recorrido. Mirá, este está re loco, pero eso es el silencio. La acústica es el lugar donde uno elige hablar. Para poder escucharla también hay que poder callarse. Pensaba no solo en palabras, que lástima se fue Damián Kotz, pero hablo del hacer, ¿no? En un momento también de hiperactividad, a veces pienso, yo que soy una persona muy ansiosa, a veces hay que callarse, hay que esperar un cachito. Uno está todo el tiempo tratando a veces como padre o madre nos pasa, ¿no? De estar ahí como tratando de tapar agujeros, y a veces hay que, ¿no? Sentarse. Se van a arreglar solos, yo tengo 3, ¿no? Decís, bueno, a ver, espero. Y a veces se soluciona solo. A veces hay que entrar y reprimir, pero a veces se soluciona. Me salió muy patito eso. Pero hay que esperar, hay que dar la chance, hay que dar el tiempo, hay que dar el espacio. Un método Pomodoro de paternidad, por ejemplo. ¿Nos vamos? ¿Nos estamos yendo? Nos vamos. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo cerraron el...? No, qué lindo es ganar, ¿eh? No, pienso en el gobierno que cerró el... No lo podemos decir, ¿no? El locote. Te lo dijo. Así les quedó. Mirá, no puedo hacer el gesto. Nos vamos. Gran equipo. Quiero agradecer a todos y todas. Voy a empezar por ellas. La señora Julieta Dorio con nosotros. Cuando estás callada, en silencio, interpretan los silencios. Y cuando hablas, te cambian las cosas y las manipulan. Es difícil, ¿no? Es así. La historia de mi vida. Ay, ay, ay. La señora Mariana Collante. El silencio que hubo en este país cuando se llamaban nuestras hijas y nuestros hijos fue mortal. Silencio. Por eso estamos acá hablando de micrófonos. Las madres nos dieron micrófonos. Nosotros hablamos. El señor Damián Kotz, que no está, pero... Siempre está. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Te lo dice un psicólogo. Del otro lado del vidrio, nuestra productora offshore, la señora Camila Sánchez. Qué grande, lo que es el arte, ¿eh? Nuestro equipo del otro lado técnico se conforma, escucha esto, en las redes Violeta Falco. ¡Ya cállese! ¡Que me desespera! En la operación de video, Ailén Pavón. Recuerden, es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. ¿Qué quiere decir? Di algo, van a creer que eres idiota. En la coordinación, la señora Victoria Nardone. ¡Ey! El decorado se calla. Qué cosa, ¿eh? Y en la operación técnica es un artista, señor Carlos Di Mare.
¡Se me fue la voz! Ay, mi vida. Y con nosotros a la cabeza nuestro conductor, el señor Julián Saúd. ¡Un minuto de silencio! ¡Para Cola que está muerto! No vamos, sigan en la continuidad de la M530. Recuerden que revista Amartya se escribe con H. Pugliese. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate